Buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a pasarnos Pokémon Escudo con los Pokémon que me salgan de las cartas. No sé si sabéis que soy todo un experto en este tipo de juegos, pero ¿cómo que no le he quitado nada de vida? Y pensé que podría quedar algo gracioso de juntar el juego de cartas con el juego. Como siempre, estas son las normas. Debemos poner mote a todos los Pokémon. Si un Pokémon se debilita, no se puede usar más. Solo podemos usar a los Pokémon que salgan de las cartas y a sus evoluciones. No podemos superar el level cap antes de cada combate importante. No podemos usar objetos en combate, salvo los equipados. Y jugaremos en modo fijo. Muy bien, empezamos. Invoco al dragón blanco y ahora le hago así. ¡Sí! ¡Paul! ¡Que me desconcentras! Y saca tu oveja de mi casa. Empezamos la aventura yendo a la casa de Paul, donde nos encontramos al tremendo Purloin a dos patas. Esperemos que no como cierto gato que está a una semana de salir. Nos vamos al pueblo de al lado, donde recibimos al bueno de Lionel. ¡Sí! Pero estos hermanos. Y tras esto nos vamos a casa de esta gente para pillar al falso inicial. Y vas a ser tú, porque como deje el conejo futbolista con los su estos, van a ser muy pesados. Tenemos una barbacoa con nuestra gente. Y tras el primero de muchos combates con Paul, nos vamos al bosque Oniria. Niños, ¿no veis que estoy fumando? ¿Por eso el humo? Le decimos a nuestra madre que hemos adoptado al conejo este. Uy, tremendo para un arroz. What the... Y tras andar un poquito nos presentan a Sonia, la nieta de la profe de Galar. O sea. Y tras esto nos vamos al centro Pokémon, donde pillaremos a los miembros del equipo. Muy bien, aquí podéis ver los 3 sobres de la colección de Origen Perdido. Del primer sobre nos salen Stunfisk de Galar, Magearna y Phantom como jugables, ya que el resto no salen en esta generación, como Viper, por ejemplo. Del segundo sobre salen Machoke, Shiftry, Machop que es repetido así que no lo usaremos, y Rockroof, y para el banquillo se irá Roselia. Y del tercero salen Raidon, Litwick, Clefairy y Magneton. Ahora que ya sabemos qué tendremos de equipo, los llamamos Gaia, Mago Oscuro, Yakuteno, Exodia, Duende Místico y Colmillo Plateado. Y seguimos con el juego. Os voy a enseñar a capturar Pokémon. ¿Es un duelo? Creo que debes dejar de jugar a Yu-Gi-Oh por un tiempo. Conocemos a la profe de Galar, esta señora. ¿Te hago una tortilla, niño? No. Que sí, tonto. Tenemos otro combate más con Paul, pillamos el tren. ¿Qué haces? ¿Pero qué te pasa? Y así llegamos al área silvestre. Pillamos todas las vallas de estos árboles, esquivamos a ese Bewear y llegamos a Ciudad Pistón. Uf, no sé qué número pillar. ¿Tú qué dices? Oh, Dios mío. Nos vamos al hotel, donde nos pegamos con esta panda de fans locos y ya de vuelta en el estadio paramos un segundo para mirar esta estatua. ¿Os suena de algo? Vemos la intro de los líderes de gimnasio, aunque uno se ha quedado en su casa. Y tras otro combate más con el pesado este, seguimos nuestro camino. O sea, ¿sabes por qué echa humo? Pues creo que están quemando carbón para... Chico, que no me cuentes tu vida. Entramos en la mina, donde conoceremos a Berto. ¿Lo hueles? ¿Ese tufo a mediocre? Te voy a dar una hostia que te van a saltar hasta los empastes. Lo derrotamos, salimos de la mina y tras recibir tremendo golpe de una oveja, ¡paso! Llegamos al pueblo de la primera medalla, donde nos toca pegarnos contra Percy. Empieza con Gossiflor y nosotros con Duende Místico. Usamos día soleado, no golpea, nos curamos con restos y usamos desarrollo para subir nuestras stats. Nos sigue atacando, pero al final usamos golpe bajo, debilitándolo de una. Por último saca Eldegoss, al que Dynamaxiza, aunque este acaba cayendo también con un par de golpes bajos. Ahora que hemos terminado con esto, hacemos el mini puzzle para conseguir la cinta experto y avanzamos por la ruta para pegarnos de nuevo con la gente esta del Team Gel, el equipo villano más soso de la historia de Pokémon, y de lejos. Pillamos la bici de este señor. ¡Patada en el pecho! ¿Qué? Pero bueno, hombre Paul, tú por aquí. ¿Pero qué significa eso? Lo derrotamos y ahora llegamos al segundo pueblo, Amura. Lo siento chicas, pero parecéis el elfo Géminis. ¿Quién os ha llamado? Uy, ¿eso no es una carta del Yugi? ¿Te echas un 1? Venga, pues vente para el gimnasio. Y allí que nos fuimos, donde tras darle la vuelta a varias válvulas conseguimos preparar el camino para ir al campo para pegarnos con Cathy. Pero no íbamos a jugar al 1. Empieza con Goldeen y nosotros con Duende Místico. Usamos día soleado, ella nos golpea con cornada y nos busteamos con desarrollo
y curamos con restos y síntesis, hasta que por fin atacamos con hoja aguda, debilitándolo de una. Le sigue a Rokuda, quien también cae de una, y por último saca a Dreadnought. Uno, pero que así no se juega. Tampoco resistió un golpe, por lo que ganamos esta medalla bastante easy. Nos vamos ahora a comer con esta gente. Oye Rose, ¿te puedes cambiar con ella? Que me quiero echar un duelo. Todavía eres un novato para eso. ¿Pero será? Siguiendo nuestro camino nos volvemos a encontrar con Berto, al que derrotamos de nuevo. Pero bueno, me vas a dejar como un loser. Nos encontramos con estos pelmas de nuevo, luego con el siguiente líder, y de aquí nos vamos al área silvestre, donde tras subir al 25, Colmillo Plateado evoluciona en Lycanroc diurno. Ya en Ciudad Pistón nos encontramos con otro rival más, Roxy. ¿Sabes dónde puedo encontrar los botones? Pero ¿y ese acento? Y al día siguiente nos vamos al gimnasio, donde tras derrotar a unos cuantos Pokémon aquí, nos toca enfrentarnos con el tercer líder, Naboru. Empieza con Ninetales y nosotros con Colmillo Plateado. Usamos Danza Espada, él falla un fuego fatuo y nos busteamos de nuevo. Nos quema, nos curamos con la valla Safre y ahora atacamos con Tumbarrocas, dejándolo KO de una. Le sigue Arcanine, quien también cae de un solo golpe, y por último saca Centiskorch, al que Gigamaxiza, aunque ni con estas consigue sobrevivir a un golpe de nuestro perrete. ¿Me puedo ir ya? Oh, el hermano del campeón. ¿Qué tal se vive a su sombra? ¿Esa ha ido a hacer daño? Atravesamos el área silvestre, nos encontramos otra vez con Berto, quien le ha dado tremenda paliza a Paul por ahí, y con las mismas entramos en Ciudad Artejo. Oye, ¿no os parece que esto es como lo de las bolas de bolos para meter los deditos? Nos ponemos por aquí para hacer de árbitro en este combate. Amigo, te van a dar una paliza como pocas. Y ahora nos vamos a hablar con Roy. Sup, dude? Sup? ¿WhatsApp? ¿Me estás pidiendo el número? Atendemos a la mini clase de Sonia sobre cómo leer tapices. Estaban liados, Manolo. Pero ¿esta a quién le habla? Y de aquí nos vamos a la izquierda, donde tras pegarnos con toda persona que nos cruzamos, llegamos a Pueblo Ladera. Mira que no ofrece mucho este sitio, pero me parece de los más bonitos del juego, junto al siguiente pueblo. ¿Eso es beatbox triste? Le derrotamos de nuevo y ahora sí que sí nos vamos a por la cuarta medalla, donde tras dar más vueltas que los ojos de un Spinda llegamos frente al líder, Alistair. Empieza con Yamask y nosotros con Colmillo Plateado. Usamos Danza Espada, él nos la anula con anulación y ahora atacamos con Mordisco, debilitándolo de una. Le sigue Cursola, quien también cae de un golpe, y a este le sigue Mimikyu. Le rompemos el disfraz con Mordisco, le hacemos retroceder y tras unos ojitos tiernos atacamos con Tumbarrocas. Nos volvemos a bustear con Danza Espada un par de veces, recibimos una sombra vil y ahora lo rematamos con Roca Veloz. Por último saca Gengar, al que Gigamaxiza, aunque con un solo mordisco conseguimos dejarlo KO. Al salir nos topamos con Sonia y tras oír tremendo ruido por ahí nos vamos a ver qué pasa. Huele a croqueta. Pues cómeme esta. Derrotamos a este pavo, Rose lo saca de la competición por Parguela y tras el derrumbe y ver tremendas estatuas de dos doges, atravesamos el precioso bosque lumirinto para llegar a Pueblo Plié. Vaya, esta señora me ha dado una patada en el trasero. De locos, Roxy. Aquí tenemos que participar en una obra de teatro con una compañera random. Romeo, Romeo, ¿dónde estás que no te veo? Oh, Julieta, enséñame las T. ¡Siguiente! Pero señora. Y tras esto nos toca pegarnos con ella. Empieza con Wizzing y nosotros con Mago Oscuro. Atacamos con Electrotela, ella responde con Viento Feérico y nosotros respondemos mal a la pregunta. Atacamos con Girobola hasta debilitarlo, le sigue Mawile, respondemos mal a otra pregunta, intercambiamos golpes con Mawile hasta que también cae y le sigue Togekiss. Fallamos al decir la edad, cambiamos a Gaia con quien lo debilitamos y por último saca al Cremi, al que Gigamaxiza. Le aguantamos los 3 turnos de Gigamax y finalmente lo debilitamos con Garra Metal. Ahora que hemos terminado aquí, acompañamos a Sally a Ciudad Artejo, donde conocerá a Berto, aunque antes nos haremos el cambio de look. ¿Veis? Pelo blanco y ojos azules, como tremenda carta dragón. Vamos a subir nuestra amistad, chico. ¿Pero qué dices? Ea, ahora son amiguis de nivel 1. Nos encontramos otra vez con Paul, al que volvemos a derrotar, y tras un largo paseo por las ruinas y por esta zona de hielo, llegamos a Pueblo Auriga. Hace más frío que cagando polos. Dios, tío, me ha ganado. Y te extraña. Avanzamos por esta zona, pudiendo ver lo mismo que un Zubat un día de resaca, hasta llegar por fin frente a la líder, Mel. Empieza con Frostmoth y nosotros con Colmillo Plateado, con quien lo derrotamos de una roca veloz. Le sigue Darmanitan. Usamos Danza Espada, él nos usa Mofa y atacamos
atacamos con avalancha, debilitándolo. Saca ahora XQ. Le rompemos la carita, usa viento, hielo y granizo, le volvemos a romper la carita y ahora sí atacamos con avalancha, dejando KO al pingüino. Por último saca a Lapras. Cambiamos a Yakuteno, Giga Maxiza, nos ataca con Maxi Chorro y ahora cambiamos a Gaia, quien recibe una Maxi helada. Usamos aguante para resistir su Maxi Chorro y ahora cambiamos a Yakuteno, con quien recibimos un Surf y tras mucho pensarlo lo dejé un turno más como sacrificio para poder entrar en turno limpio. Sacamos ahora a Mago Oscuro, con quien tras recibir varios de sus ataques acabamos debilitándolo a pura electrotela. Metemos en el equipo a Waboku, el Roselia y nos vamos al asador del pueblo con esta gente. O sea, dale Paul. ¿Y si me siento con esa familia y hago como que no os conozco? Tenemos otro combate más con Paul, quien se va por patas al perder, y de aquí nos vamos a buscar el siguiente gimnasio. Tortuga! ¿Aporta o aparta? Nos actualizan la bici para poder ir sobre el agua y ahora llegamos frente a las puertas del siguiente pueblo, aunque no las encontramos tapadas. Vaya, vaya, mira quién ha venido. Que te quites de en medio. Ya en Pueblo Crampón avanzamos para la derecha hasta encontrarnos con la escena del mejor concierto jamás visto. ¡Ole! Empieza con Scrafty y nosotros con Exodia. Nos baja la precisión con Ataque Arena, usamos Corpulencia, nos golpea con Demolición y tras bustearnos un par de veces atacamos con Puntapié, debilitándolo con un par de golpes. Le sigue Malamar. Cambiamos a Mago Oscuro, quien recibe un golpe crítico de Psicocorte. Usamos Paz Mental, nos golpea con Tajo Umbrío y respondemos con Brillo Mágico, debilitándolo y subiendo nuestro ataque especial por la habilidad. Saca ahora Ostagun. Usamos otro Paz Mental y otro Brillo Mágico, dejándolo KO. Y por último saca Skuntank, al que también debilitamos de una. De aquí nos vamos de nuevo a Ciudad Artejo, donde tendremos una charla con toda esta gente. Niños, ¿qué habéis hecho en este rato? Aguantará este, señora. Nos vamos al área silvestre a pillar una piedra día para evolucionar a Waboku en Roserade y ahora sí tendremos el último combate por las medallas contra Roy. Empieza con Flygon y Gigalith y nosotros con Waboku y Duende Místico. Pone una tormenta de arena, nosotros nos protegemos con Waboku, nos golpea con Vasto Impacto y ahora usamos Día Soleado. Ponemos un campo de hierba, recibimos otro Vasto Impacto, usamos Desarrollo y ahora nos ataca con Plancha Corporal, debilitando a Duende Místico de una. Sacamos ahora a Mago Oscuro, nos golpea con Vasto Impacto, debilitamos a su Flygon con Brillo Mágico y con Foco Resplandor debilitamos a Gigalith. Y ahora nos saca a Duraludon y Sandaconda, lo Giga Maxiza y nos golpea con Maxi Metal y atacamos con doble Brillo Mágico, debilitando a sus dos Pokémon y ganando el combate. A Sonia le dan su bata de profe porque habrá estado haciendo cosas paralelas a nuestra historia y de nuevo nos pillamos el tren con nuestro buen amigo Paul para llegar a la ruta 10, la calle Victoria de este juego. La atravesamos y por fin llegamos al punto final del viaje, Ciudad Puntera. Aquí tenemos los combates contra los otros dos novatos con la mala suerte de que Roxy se ha vengado de nosotros por reírnos de su acento. Su Griznal Gigamax nos debilita a Urabi con un Giga Sopor crítico, la caída más rápida de la historia. Tras estos combates, Flamble, el Litwick, evolucionó a Lampent y tras ver a Lionel posando para sus fans, nos vamos al hotel de la ciudad. ¿Cómo de easy ha sido la victoria? Oye, ¿qué estás hablando de mi combate? Buah, como robarle un caramelo raro a un Togepi. Pero bueno, volvemos a Pueblo Ladera para pillar la piedra noche y evolucionar a Flamble y ahora tenemos un trocito de historia en el que tenemos que perseguir a un pavo para quitarle una llave y subir por un ascensor, hasta que llegamos frente al único rival de este juego que merece la pena, la otra duelista, Olivia. Más te vale estar listo, comienza el duelo. Empieza con Frostlass y nosotros con Flamble, con quien lo derrotamos con lanzallamas. Le sigue Milotic, para el que cambiamos a Mago Oscuro. Usamos Paz Mental, ella nos ataca con Surf, nos curamos poco a poco con restos y tras unos pocos turnos haciendo lo mismo atacamos con Poder Reserva, debilitándolo de una. Le sigue Salazzle, quien nos hace un golpe crítico de calcinación y al que también debilitamos con Poder Reserva. Saca ahora Sarena, nos golpea con Acróbata bajándonos a muy poca vida, pero también lo debilitamos de una. Por último saca Garbodor, cambiamos a Gaia, Gigamaxiza a su Pokémon y conseguimos aguantar sus ataques gracias a protección y aguante, hasta que se le acaba el Gigamax. Sacamos ahora Exodia, con quien recibimos una pataleta. Atacamos con Desarme, ella contesta con Lanzamugre bajándonos más de la mitad de vida y ahora cambiamos a Flamble. Nos hace un golpe crítico y nos envenena, le quemamos con Fuego Fatuo y tras resistir con 4 de vida tras una pataleta y el veneno cambiamos a Exodia otra vez. Aguantamos la pataleta, nos pone unas púas y atacamos con 2 desarmes seguidos, debilitando a su Pokémon
Pokémon y ganando el combate. Ahora que hemos terminado con esto, nos vamos a ver a Rose y a Lionel hablando de sus cosas. Oye, ¿me cambias esta carta? Es que la tengo repetida. Sí, hombre, 100 de ataque y sin efecto, que te la cambie tu prima. Te vas a acordar de esta. Y pasando de todo esto, al día siguiente nos volvemos al estadio para empezar la fase final del torneo, teniendo el primer combate con Berto, el espontáneo, aunque Flamvel solito se pudo cargar de toda su gente. Ahora sí, empezamos los combates de verdad, siendo nuestra primera rival Kazi. Empieza con Golisopod y nosotros con Waboku. Usamos protección para defendernos de su escaramuza, ponemos un día soleado mientras ella usa danza espada, nos busteamos con desarrollo y ella nos golpea con hidroariete. Atacamos con giga drenado dejándolo KO de una y ahora saca Pelipper, quien pone lluvia con su habilidad. Volvemos a usar día soleado, ella usa viento afín y tras golpearnos con tajo aéreo atacamos con otro giga drenado, debilitándolo. El resto de su equipo también cayó a puro spam de giga drenado, incluido su Dreadnought Gigamax. El segundo combate lo tendremos contra Alistair. Empieza con Dusknoir y nosotros con Flamvel, a quien tenemos con pañuelo elegido para poder atacar antes que él. Debilitamos con bola sombra a su Dusknoir, a su Chandelure, a su Poltergeist y a su Cursola, y por último saca a Gengar. Cambiamos a Gaia, el Gigamaxiza y nos ataca con Giga Aparición, impidiendo que podamos cambiar, y tras golpearle con disparo lodo y resistir con aguante, se le pasa el Gigamax y nos ataca con pulso umbrío, debilitando a nuestro inicial. Sacamos de nuevo a Flamvel, quien ahora es más rápido que él, y lo podemos debilitar con una bola sombra. Y ahora damos la bienvenida a Petit Angel, nuestro Clefairy, al que vamos a evolucionar al toque con una piedra lunar en Clefable. Y ahora vamos a tener el último combate de la fase final contra Roy. Empieza con Torkoal y nosotros con Petit Angel. Usamos masa cósmica, él nos usa bostezo y nos seguimos busteando hasta dormir. Nos golpea con rayo solar, nos curamos con restos y al despertar seguimos usando masa cósmica hasta tener las defensas al máximo. Y ahora Petit Angel debilita todo su equipo con poder reserva. Torkoal, Turtonator, Gudra, quien necesitó 2 ataques para caer, Flygon, quien también necesitó 2, y tras aguantar los 3 turnos de Gigamax de su Duraludon, también lo debilitamos con un par de poder reserva. Y hecho esto, nos toca pegarnos con el bueno de Lionel para terminar el torneo. Prepárate para el du. Vaya, pero si esto no te voy a cambiar la carta. Oye, que no se puede cortar a alguien en la frase del duelo. Pues aquí tienes mi respuesta. ¡Que te estoy hablando! Paul se reúne con nosotros para charlar de chill, porque qué mejor momento que este, y Lionel se va a hablar con Rose para que se relaje un poco. De aquí nos vamos al bosque Oniria, donde pillaremos la vida esfera esta y nos volveremos a encontrar con el doge del principio y su compañero. Paul, tú eres medio perro, ¿qué están diciendo? Pillamos a esta espada y escudo que estaban aquí tiradas y ahora nos vamos nosotros a hablar con Rose. ¿Acaso no lo entiendes? ¿Que te cargues Galar porque no te han cambiado una carta? Pero es que la tengo repetida. ¡Idiota! Derrotamos fácil a este tío a puro lanzallamas de Flamvel y ahora nos vamos a la azotea, donde veremos como Lionel casi se nos va por intentar capturar Eternatus a distancia de puñetazo. Así que nada, derrotamos a Eternatus con Mago Oscuro, este se hace gigantesco y empieza a levantar cosas del suelo porque sí, pero que estoy haciendo referencias a Yu-Gi-Oh! Porque ahora este bicho parece sacado de Stranger Things. Aparecen los doges al más puro estilo Akira, y gracias a ellos derrotamos a Eternatus y salvamos la región. ¿Me puedo ir ya a mi casa? Y a los pocos días nos preparamos para el último combate. Así se nos ha quedado el equipo. Creo que lo he preparado lo mejor posible para el gran final. Ahora sí, nos toca el último combate contra el campeón, el imbatible Lionel. Empieza con Aegislas y nosotros con Flamvel, con que lo derrotamos de una bola sombra. Le sigue Axorus y nosotros cambiamos a Exodia, quien resiste bien un terremoto y un enfado. Atacamos con puntapié bajándole la velocidad y ahora sacamos a Mago Oscuro, a quien no le afecta enfado. Atacamos con brillo mágico, debilitándolo de una, y ahora saca Dragapult. Cambiamos a Flamvel, quien no recibe daño de lanzallamas por su habilidad, y contestamos con bola sombra, dejándolo KO. Saca ahora Inteleon. Cambiamos a Waboku, quien recibe un disparo certero, y atacamos con Giga Drenado, debilitando a su camaleón. Le sigue Mr. Rime, para el que cambiamos a Colmillo Plateado, quien recibe un psíquico. Atacamos con Roca Afilada, debilitándolo de una, y por último saca Charizard. Lo Gigamaxiza, pero ni con estas consigue sobrevivir una roca afilada de nuestro perrete. Y así es como nos hemos pasado Pokémon Escudo con los Pokémon que nos han salido de los sobres de cartas. Ha estado guay que el equipo lo haya elegido al azar, ha sido la primera vez que he abierto sobres del juego de cartas de Pokémon y los diseños de las cartas me han gustado bastante, sobre todo las de Magnezone y Shiftry. A lo mejor en un futuro me da por jugarlo, quién sabe. Muchas gracias por ver el vídeo, si te ha gustado puedes darle a like, dejar un comentario o si te ha encantado puedes suscribirte para estar atento cuando suba más contenido. Y gracias en especial a los miembros del canal, vuestro
vuestro apoyo se agradece mucho, mucho. Ahora sí, me despido. ¡Hasta luego!